bendiga, saludándolos aquí a través de este su canal, El Remanente que hace oración, invitándolos para que se suscriban a este su canal y para que le den clic en la campanita que se encuentra en la parte de aquí abajo, para que le llegue nuestro contenido cada vez que subamos algún video a nuestro canal, y para que también ustedes puedan ser parte de la palabra que se está impartiendo de esta casa de oración, y también para que juntos podamos ir estudiando lo que el Señor nos habla en su palabra, ya que a través de ella también nos dice que en los posteriores tiempos, que son los que estamos viviendo, se manifestaría la apostasía, vendrían enseñanzas erróneas, enseñanzas equivocadas, que la cual llevarían a la perdición a muchos. Entonces el propósito de este canal es estudiar juntamente con ustedes y que la palabra, la sana doctrina llegue a cada uno de ustedes a través de la guianza del Espíritu Santo de nuestro Dios, esperando que ustedes puedan suscribirse para que también sean parte de este su canal y que sea de gran bendición para todos y cada uno de ustedes. Dios me los bendiga. Los saluda a su hermano Héctor Santos desde aquí de la ciudad y puerto de Salina Cruz, en la casa de oración El Remanente. Dios me los bendiga. Gracias te damos, Señor, y así lo hacemos en el bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina para siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Amén, mis hermanos, ocupen sus lugares. Pues en esta noche vamos a continuar con este hermoso tema, con esta hermosa enseñanza que tiene como título la oración. ¿Qué fue lo que pudimos aprender el día sábado acerca de la oración? Que es el conducto entre el cual el hombre tiene una comunión con Dios, tiene una relación íntima con Dios, tiene una forma de hablar con Dios. Pero ¿qué fue otra cosa de lo que vimos? Que es un don de Dios para con todos y cada uno de nosotros. Amén. La oración es un don de Dios para todos y cada uno de nosotros. ¿Y qué significa un don? Vimos, es un regalo que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Por qué? Porque la oración es un regalo. ¿Por qué llamamos que es un regalo? Porque triste fuera que no pudiéramos hablar con Dios y que estuviéramos sin esperanza. ¿Cómo podemos? Tenemos aflicción, tenemos necesidad. ¿Y a quién acudimos si no podemos hablar con Dios? Por eso la oración vimos que es un regalo de parte de nuestro Dios para cada uno de nosotros, porque tenemos la facilidad de poder hablar con Dios. Es solamente abrir nuestro corazón, abrir nuestro espíritu, arrodillarnos delante de la presencia de Dios y decir: Señor, empezar a clamar a Él, como vimos Jeremías dice 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén.
Dijimos ese día, son 4 puntos lo que vamos a ver en la oración. Vimos 2 ese día. Vimos 2 puntos y hoy vamos a ver los otros 2 puntos. Amén. ¿Cuáles fueron los 2 primeros? La oración, medio de comunicación con Dios. El segundo, el creyente debe orar en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. Amén. Fueron los 2 puntos que vimos el día sábado. Ahora hoy vamos a terminar los otros 2 puntos que faltaron. Amén. ¿Cuál es el tercer punto? Jesús, sumo pontífice, puente del pueblo de Dios. Amén. Jesús, sumo pontífice, puente del pueblo de Dios. Tercer punto. Amén. Ese es el tercer punto. Jesús, sumo pontífice, puente del pueblo de Dios. Amén. Así que en esta noche vamos a entrar nuevamente a este mensaje acerca de la oración. Todo pontífice, dice la palabra, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios toca, para que ofrezca presentes y sacrificios por los pecados. Amén. ¿Qué significa un pontífice? Vamos a ver Hebreos capítulo 5, versículo 1. Hebreos capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido, dice, ¿a favor de quién? De los hombres. En lo que a Dios se refiere, para que presente, ¿qué dice? Ofrendas y sacrificios. ¿Por qué? Por los pecados. Eso es el sumo pontífice. Amén. Eso es ser el sumo pontífice. El sumo, en otras palabras, sacerdote, dice la palabra de nuestro Dios. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, o escogido dentro de los hombres, dice, o sea, como el representante, como el sacerdote que va a representar a quién, a los hombres, a el pueblo, dice, es constituido a favor de los hombres. Si es escogido por los hombres, es para que, dice, para que presente ofrendas y sacrificios a favor de él, a favor de todos los demás, o sea, de todos los hombres, para perdón de los pecados. Entonces dice que Jesús es nuestro sumo pontífice, nuestro sumo sacerdote. Él es quien presenta, dice, ofrendas y sacrificios para perdón de los pecados. ¿Y qué es lo que Él presentó para que nosotros pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados? Eso ya lo sabemos porque ya lo hemos visto en la palabra. ¿Qué fue lo que Él dio? ¿Qué ofrenda dio Él para que nosotros pudiéramos ser perdonados? ¿Qué fue lo que Él ofreció para que nosotros pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados? Dio su propia vida. Dice la palabra que Él fue el cordero que fue inmolado. Él fue el cordero que fue sacrificado. Isaías en el capítulo 53 dice, cuando profetizó que iba a venir el Mesías a morir por el pueblo, a dar su vida por nuestros pecados, dice, como cordero fue llevado al matadero, dice, y como cordero enmudeció, dice, y no abrió su boca. ¿Por qué? Porque Él era el intermediario, Él era el sacerdote que ofrecía su vida como ofrenda, como sacrificio para perdón de nuestros pecados. Por eso Él es que nuestro sumo pontífice. ¿Está claro? ¿Está entendido esta palabra? Amén. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro sumo pontífice. Amén. Hebreos 4, ahí mismo, una hoja atrás, un capítulo atrás. Hebreos 4, versículo 14 y 15. Estamos en el 5, en el capítulo 4, versículo 14 y 15. ¿Qué dice? Por tanto, teniendo un gran sumo
sacerdote que traspasó los cielos, Jesús es el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Amén. Y el 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Veamos que el sumo pontífice que tenemos nosotros, el sumo sacerdote, el que es el intermediario, fue el intermediario para perdón de nuestros pecados. Veamos qué dice la palabra, que no fue cualquiera, que no sepa, que no conozca la debilidad del ser humano, la debilidad del hombre. El verso 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo pontífice o sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote o pontífice que no pueda compadecerse ¿de qué? De nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Por qué dice según nuestra semejanza? Porque fue tentado ¿en qué? En la carne. Porque él fue carne, dice que él se anonadó, se hizo hombre, se hizo carne en este mundo y fue tentado. Cuando fue a orar o a ayunar 40 días, fue tentado, dice, por el enemigo. Pero más sin embargo, él nunca debilitó, nunca falló, él siguió firme. Al contrario, cuando el enemigo quería ponerle 1, 2, 3 tentaciones, él le contestaba ¿con qué? Con la palabra. Y esa es la forma en que nosotros podemos derrotar al enemigo. ¿Con qué? Con la palabra escrita. Amén. Ya escrita, ya plasmada. Dice que él pasó por lo mismo que pasamos. Como carne nosotros tenemos debilidades, tenemos tentación, y él las tuvo. Por eso dice que no tenemos un sacerdote, un sumo pontífice que no conozca nuestras debilidades, porque él las conoce, porque él las pasó. Pero aclara en la última parte del versículo 15, pero sin pecado. O sea que él no pecó, él fue un hombre sin pecado. Y nosotros somos hombres ¿qué? Pecadores. Porque estamos luchando cada día hasta llegar, dice la palabra, a la estatura del varón perfecto. Amén. Entonces luchamos por ser cada día mejor y por mantenernos alejados del pecado, de ya no seguir pecando. Amén. Entonces aquí entendemos en la palabra que aquel que nos representa, aquel que va por delante de nosotros ofreciendo sacrificios, abogando por nosotros, es alguien que conoce nuestras debilidades. Es alguien que va conociendo lo que uno padece, lo que uno siente. Y cuando tú vienes y oras al Señor y le dices, Señor, perdóname, ¿qué nos dice Él? No te voy a perdonar porque pecaste e hiciste esto. Así nos dice nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 15 al inicio, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda, ¿qué? Esa palabra, que no pueda, ¿qué? Compadecerse, ¿de qué? De nuestras debilidades. Ese sacerdote, ese pontífice que tenemos, se compadece de nuestras debilidades. Él sabe porque lo vivió. Y cuando venimos, Señor, tengo esta debilidad, lo cometí, perdóname. Ya no tienes perdón. Ya, te vas a ir al infierno. ¿Así dice? Así dice, no, ¿verdad? Dice, tenemos un pontífice que conoce lo que nosotros pasamos, nuestras debilidades, y dice que Él se compadece de nosotros, y por consiguiente lo que da a entender esta parte, que Él nos perdona. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? Amén. Entonces vemos que es hermosa la oración, es hermosa cuando nosotros la aplicamos conforme a nuestro Señor nos ha enseñado. Muchas veces cometemos errores, cometemos falta, cometemos pecado, estamos conscientes de que lo hacemos, pero ya estamos a veces hasta curtidos y como si nada pasara. ¿Y qué creen que suceda ahí? Nos engañamos nosotros,
Porque a Dios creen que lo podemos engañar. No. Dios, nuestro Señor Jesucristo, dice que Él se compadece de nosotros. Pero ¿se compadece cuándo? Cuando nosotros venimos arrepentidos, ante su presencia y le decimos: Señor, aquí estoy, perdóname, fallé en esto, tuve esta debilidad, por muy pequeña que sea, pero perdóname, Señor. Él se compadece de nuestras debilidades. Pero si hacemos y ni siquiera oramos al Señor y nos ponemos a cuenta, esa es la palabra, delante de Dios, entonces ¿qué está pasando ahí? No tenemos ¿qué? Temor de Dios. Y no puede existir un perdón cuando tú no lo estás pidiendo. Amén. El perdón, ¿cómo se da? Pidiendo. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. Yo voy a tener misericordia, pero necesitas ¿qué? Humillarte, orar, clamar a mí y yo voy a responderte. Y voy a tener misericordia de ti. Te voy a entender, pero es necesario que me clames. Pero si tú haces las cosas y las sigues haciendo ya como si nada pasara, entonces la condenación se va haciendo cada día más grande para todos y cada uno de nosotros. Amén. Entonces seguimos adelante, dice: hoy en su nombre podemos acercarnos a Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver Hebreos, ahora ahí mismo donde estamos, el versículo 16. ¿Qué dice? 4:16 dice: acerquémonos pues, ¿qué dice? Con temor, confiadamente al trono de su gracia, para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar gracia. ¿Para qué? Para el oportuno socorro. ¿Qué entendemos? Ahí está claro lo que estamos estudiando lo que acababa de decir. Acerquémonos pues ¿qué? Confiadamente, o sea, sin temor a que digas: es que no me va a perdonar, es que no. Confiadamente dice al trono de su gracia. Eso significa que cuando nosotros entramos, ¿cómo podemos entrar a la presencia de nuestro Dios? ¿Cómo podemos entrar? ¿A través de qué? De la oración. A eso se refiere con acercémonos pues confiadamente al trono de su gracia. Amén. Cuando nosotros oramos, empezamos: Señor, bendito Dios que habitas en la altura de los cielos, santificado sea tu nombre. En este momento tocamos las puertas de tu divina presencia. Cuando oramos así, ¿a qué estamos refiriéndonos? Tocamos las puertas del trono de tu gracia, de tu amor, o sea, el trono de tu presencia. ¿A través de qué le estamos acercándonos? A través de la oración. Dice: confiadamente acerquémonos a Él ante el trono de su gracia, para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para alcanzar misericordia, para alcanzar gracia, que el Señor se agrade de lo que tú estás haciendo. Cuando tú vienes, Señor, aunque hayas cometido el error, pero Él se agrada de verte ¿qué? Que tú estás buscando su presencia, estás buscando su rostro, estás llegando ante el trono de su gracia y Él dice: este es mi hijo, yo lo amo a pesar de todo. ¿Por qué? Porque como ser humano, acabamos de ver, como carne, tiene debilidades y yo conozco sus debilidades, pero esto es lo que me agrada de Él, que vino ante el trono de mi gracia, de donde estoy, y me está pidiendo que yo lo perdone. Dijimos que la oración es ¿hacia quién? Hacia el Padre, pero hay un sumo pontífice que está por en medio, que es el puente del pueblo de Dios. Entonces ese puente, ese pontífice es ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. En la primera parte vimos que la oración debe ser dirigida al Padre, pero en ese trance de la oración, el puente, el intermediario, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso la oración se hace en el nombre de Jesús. Fue el segundo punto que vimos. En el nombre de Jesús, el sumo pontífice, el puente entre Dios y el hombre y su pueblo. Amén. Entonces, cuando la palabra dice: acerquémonos al trono de su gracia para alcanzar misericordia para el oportuno ¿qué? Socorro. Oportuno socorro. Cuando esa parte dice así, ¿por qué digo oportuno socorro? ¿Por qué? Porque para alcanzar misericordia, en otras palabras, a tiempo.
No sea que no vengas, no pidas perdón, no te pongas a cuenta delante de Dios, y cuando quieras hacerlo ni siquiera te va a dar tiempo. No sabemos qué es lo que pueda suceder, perdón. Es lo que venía diciendo hace rato. Pecamos, seguimos pecando, y el día de mañana se nos hace como si nada pasara. Se nos hace normal pecar y cometer errores, faltas delante de Dios, y no pasa nada. El día de mañana no sabemos, porque la vida depende de quién. De nuestro Dios no la tenemos nosotros comprada. Nos llega la muerte y no alcanzamos a pedir perdón, a ponernos a cuentas con Dios. ¿A dónde va a ser nuestro destino? ¿Cuándo nos vamos a levantar? ¿En la primera resurrección? ¿En la segunda? Conforme a lo que hemos estudiado. ¿Cuándo se van a levantar los impíos? En la segunda resurrección, después de los 1000 años. Y los que murieron en Cristo, los que viven todavía en Cristo, van a irse, dice, se van a alcanzar a Cristo en el aire, juntamente con los que murieron en Cristo. Amén. ¿Tú cuándo te quieres levantar si ya partiste cuando Cristo venga? ¿En la primera o en la segunda? En la primera. Todos queremos levantarnos en la primera resurrección si ya no estamos cuando Cristo venga. Pero ¿qué tenemos que hacer? Estarnos poniendo, dice, a cuentas, o en otras palabras, llegar al trono de la gracia de nuestro Dios, dice, para alcanzar misericordia, para el oportuno, ¿qué? Socorro. A tiempo, no fuera de tiempo. Amén. Estar siempre delante del trono de la gracia de nuestro Dios, pidiendo ¿qué? Perdón, poniéndonos a cuentas delante de Él, porque ahora ese puente es nuestro Señor Jesucristo, el intermediario, el sumo pontífice, el sacrificio, el que ofrece sacrificio, ofrendas, dice. Es lo que significa pontífice, sacerdote. Pero de nosotros es nuestro Señor Jesucristo, que ofrendó ¿qué? Su vida. Sacrificó ¿qué? Su vida, su cuerpo. Dio su sangre por el pecado de todos y cada uno de nosotros. Amén. El sacrificio ya está ofrecido. La ofrenda ya está ofrecido como cordero. Fue ofrecido el sacrificio. Ahora nosotros debemos estar solamente poniéndonos siempre a cuenta delante de nuestro Dios. Amén. Vamos a seguir adelante. Dice, pues Él intercede por nosotros a la diestra de Dios. Romanos 8:34 dice que nuestro Señor Jesucristo es el que intercede a la diestra de Dios. 8:34 de Romanos. ¿Qué dice? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. ¿Quién es el que intercede por nosotros? Entonces, ¿por qué oramos en el nombre de Jesús? Amén. Porque es nuestro intermediario. Porque es nuestro sumo pontífice, es nuestro sacerdote, es el que intercede por nosotros. Amén. Es el que está siempre presente para que nosotros podamos alcanzar perdón. Amén. Cuando nosotros oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vimos un texto en la primera parte donde decía: pidan en mi nombre y yo se los daré. Amén. Amén. Y otro texto que vimos decía: y el Señor lo hará. Y muchos podrían decir: pero ¿por qué dice así? En una dice que nuestro Señor Jesucristo, y en el otro dice que Dios lo hará. ¿Por qué? Porque dice, ustedes quieren ver al Padre. Si me ven a mí, ven a quién, al Padre, dijo nuestro Señor Jesucristo. Porque Él y yo, ¿qué dijo? Uno somos. Amén. Él tiene la autoridad ya, nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en automático nosotros tenemos, dice, un ¿qué? Intermediario, un intercesor para nosotros. Cuando nosotros ponemos las oraciones, el Señor Jesucristo las recibe. Señor, Padre, aquí está la oración de tu hijo, de tu hija. Perdónalos.
qué? ¿Por qué creen que Él intercede? Porque Él suplica e intercede por nosotros para que nosotros tengamos perdón. Porque Él conoce ¿qué? Nuestras debilidades. Él sabe y Él intercede. Él es el intercesor porque Él conoce con mucho más razón nuestras debilidades. Por eso dice en el verso 34: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también, ¿qué dice? Resucitó, el que además está ¿dónde? A la diestra de Dios, el que también ¿qué? Intercede por nosotros. Él intercede, Él está intercediendo, Él está a la diestra del Padre. Señor, perdónalo, dale una oportunidad más. Yo sé que no es tan fácil lo que Él está pasando, porque yo lo viví, Señor. Yo estuve en la tierra también, lo viví, lo pasé. Por favor, ayúdame. Y el perdón es alcanzar. Porque tenemos ahora un intermediario. En el Antiguo Testamento no había un intermediario que haya venido en ese tiempo todavía. Era el hombre directamente con Dios. El hombre era desobediente, le fallaba a Dios. Muchas veces al inicio Dios directamente hablaba con el hombre y le decía: ve y dile a mi pueblo. Pero aún así el hombre desobedecía a Dios. Ahora hay un intermediario que dio su ofrenda, sacrificio, para poder ser perdonados nosotros. Y esa ofrenda no fue cualquier cosa, fue su propia vida. Amén. Así que vamos entendiendo en esta noche lo que es para nosotros nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo pontífice, el puente entre el pueblo de Dios y nuestro Dios. Amén. Amén. Vamos al cuarto punto. La oración debe hacerse con plena certidumbre de fe. Amén. La oración debe hacerse con plena certidumbre de fe. Amén. Para que pueda haber fe en nosotros, ¿qué es el primer paso que tuvimos que haber dado? Creer. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Amén. Pero sobre todo, para que la fe pueda hacerse efectiva en nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Creer. ¿Y luego qué? ¿Qué decía Juan el Bautista cuando predicaba? Volvemos nuevamente como recordatorio. Arrepentidos y convertidos. Dos cosas. Arrepiéntete, o sea, cree. Deja atrás el pasado, el viejo hombre, arrepiéntete, cree y conviértete. Conviértete, ¿qué significa? Obedece de ahora en adelante a la palabra de Dios. Entonces, para que haya fe en nosotros y las cosas que pidamos a Dios en oración surtan efecto, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer a Dios. No podemos orar y Señor y no estamos obedeciendo su palabra. Amén. Si no estamos obedeciendo, entonces ¿va a surtir efecto en nuestra oración? No, porque lo primero que tenemos que hacer es obedecer a lo que estamos hablando ahorita, lo que estábamos diciendo, ¿no? Si yo ando pecando y vuelvo a pecar y ya vivo como si nada, no me pongo a cuentas delante de Dios. El día de mañana vengo: Señor, dame una casa, Señor, ayúdame a que esto, a que el otro. Estamos pide, pero nunca venimos y nos ponemos a cuenta delante de nuestro Dios. Todo lo que a veces sucede en nuestro alrededor, dice, acabamos de ver el texto en la primera parte, dice, sucede no porque Dios nos esté castigando muchas veces, sino ¿por qué? Porque tu maldad te castigará y tu rebeldía, tu rebelión te va a ¿qué? A condenar. Son consecuencias de tu mismo pecado, de tu misma ¿qué? Desobediencia. Amén. Entonces, para que nosotros podamos a orar al Señor, tenemos que hacerlo en una plena certidumbre de fe, una plena de que ciertamente estamos
creyendo en Dios. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Obedeciendo a Dios. Amén. Y esto lo vamos a ver en 1 de Juan capítulo 3 versículo 22. 1 de Juan capítulo 3 versículo 22. ¿Qué dice? Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Amén. ¿Por qué lo vamos a recibir? Porque guardamos sus mandamientos. ¿Y si no los guardamos? No hay obediencia. No hay obediencia. No obedecemos a Dios. Es lo que estábamos diciendo, lo que estábamos hablando. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Hasta ahí vamos bien. Pero ahí viene lo que. Porque guardamos ¿qué? Sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si no hay obediencia, no obedecemos a la palabra, no obedecemos a nuestro Dios, no hay una plena certidumbre de ¿qué? De fe. Tiene que ir agarrado la obediencia con la fe. Entonces acabamos de leer que dice que cualquier cosa que pidiéramos en oración al Padre, dice, la recibiremos de Él porque guardamos su palabra, en otras palabras, sus mandamientos. Amén. Dice, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Está entendido? Amén. Entonces, la oración debe hacerse en una plena certidumbre de fe en Dios, estar seguro que Dios lo va a hacer. ¿Y cómo, de qué manera sabemos y podemos estar seguros que Dios lo va a hacer? Porque estamos bien delante de Él, obedeciendo. ¿Por qué le obedecemos? Eso es lo que Dios nos habla y nos enseña a cada uno de nosotros, que la oración debe ser con una plena certidumbre de fe. Amén. Hebreos 10:22 y uno que busque Santiago 5:17. Hebreos 10:22, vamos a leer primero. ¿Quién lo tiene? 10:22 de Hebreos. Amén. Acerquémonos, dice, ¿con qué? Con corazón sincero. Ojo, lo que viene, lo que dice. ¿En plena qué? Certidumbre de fe. ¿Purificado qué? Los corazones. ¿De qué? De mala conciencia. Y lavado los cuerpos con agua pura. ¿Qué significa esto? Lo que estábamos hablando. Limpios. Poniéndote a cuenta delante de Dios con corazones, ¿qué dice? Sinceros. Acerquémonos con corazón sincero, humillados, la palabra que dijo nuestro hermano, humillados, Señor, aquí estoy. Reconociendo, cuando reconocemos las fallas, lo que hemos cometido, estamos ¿qué? Siendo sinceros con Dios. Y eso es lo que le agrada. Aquí estoy, Señor, con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, creyendo que Dios nos va a perdonar. ¿Purificado qué? Los corazones. Ábrele tu corazón al Señor para que se purifique. ¿Qué significa purificados? Limpies tu corazón de todo tristeza, angustia, dolor, lo que te esté en esos momentos de mala conciencia. O sea, de que estés consciente que le has fallado a Dios, pero purifica todo eso, limpia, para que quedes también tu conciencia como tranquila. Dice una palabra que el peor enemigo del hombre es que su conciencia, su propia conciencia, tu misma conciencia te va diciendo, fallaste, le fallaste a Dios. Le fallaste a Dios, acuérdate que prometiste que ibas a ir y no hiciste. Le estás fallando no al hombre, le estás fallando a Dios. Dice de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. O sea, que te purifiques también, que te limpies de todo aquello que te impide obedecer al Señor. Amén.
¿Qué dice Santiago 5:17? ¿Alguien lo buscó? Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Amén. ¿Qué dice Santiago 5:17? ¿Escuché mal o qué decía? ¿Que Elías era un hombre perfecto? Sujeto ¿Así a decía? pasiones. ¿Cómo era Elías? Dice. Igual que nosotros. Igual que nosotros. Elías era hombre sujeto ¿a qué? A pasiones semejantes a las nuestras. ¿Y qué hizo? Y Oró fervientemente, ahí está la palabra, fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Podríamos pasar por alto muchas cosas en este texto, pero hay algo que nos hace entender que Elías se puso a cuenta delante de Dios y pidió perdón. En esta palabra que dice, Elías era hombre sujeto ¿a qué? A pasiones semejantes a las nuestras. ¿Y cómo son nuestras? En otras palabras, era un hombre con tentaciones y debilidades como las de nosotros, de la carne. Entonces, pidió que no lloviera. ¿Y qué hizo nuestro Dios? Obedeció, hizo caso a la petición de Elías. ¿Le complació a Elías lo que estaba pidiendo? Oyó a Elías. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé. ¿Respondió o no respondió Dios a Elías? Le respondió, dice, a pesar de todo lo que era Elías, también como nosotros, Dios le respondió y dice, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró fervientemente para que no lloviera. El propósito de Elías, ¿cuál era? ¿Orar para qué? Para que no lloviera. Pero como él era un hombre con debilidades también, oró para eso, era su propósito. Pero antes de todo eso, para que Dios pudiera escuchar esa oración, tuvo que hacer algo. Orar con fervor, con arrepentimiento, con sinceridad, es la palabra que decía en el texto anterior, con un corazón ¿qué? Sincero. Sobre todo reconoció ante Dios que era un hombre imperfecto. Era un hombre imperfecto. Y Dios escuchó la oración de Elías. Ahora también es lo mismo con nosotros. Pero ahora nosotros la tenemos más fácil. ¿Por qué creen ustedes? Porque ahora tenemos que un abogado, un intermediario, que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo pontífice, decíamos hace rato. Dice la oración debe también hacerse para nosotros, o debe de ser un hábito. No nada más de vez en cuando, debe ser un hábito. Vamos a ver 1 Tesalonicenses 5:17, es un verso muy conocido. Orar sin cesar. Orar de vez en cuando, dice. Orar sin cesar. Orar sin cesar. O sea que no paremos de orar. Orar a Dios en todo momento. Amén. La oración debe ser persistente, con reverencia, sin desmayar. Lucas 18:1, ya vamos concluyendo. Lucas 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de ¿qué? Orar ¿cuándo? Siempre y no desmayar. La oración es necesario para todos y cada uno de nosotros. También le refirió Jesús una parábola sobre la que necesidad. Es una necesidad para nosotros el estar orando constantemente, orando siempre sin desmayar. Debe ser constante, persistente la oración. Amén. Porque es lo que nos ayuda a no desmayar. A no desmayar. Si tú tienes una tentación y no pides fuerzas al Señor, no oras al Señor para que te ayude a
pasar esa tentación, ten por seguro que vas a ¿qué? A desmayar, vas a caer en tentación, porque lo único que te puede ayudar, ya que estás en la tentación, es nuestro Dios. El texto que leímos ese día hablaba de eso, pero no debemos esperar hasta que llegue la tentación para hablar con el Señor y decirle que nos ayude, sino por eso en todas las oraciones debemos siempre pedir como dejó nuestro Señor en la oración modelo, porque es una oración modelo que siempre debemos hacerla de esta manera. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y empieza, ¿no? El pan nuestro de cada día danoslo hoy, no nos dejes que caer en tentación. O sea, antes de que llegue la tentación, nosotros siempre debemos estar pidiendo para que no caigamos en ¿qué? En tentación. Por eso debe ser también antes de. Y si se nos ha pasado pedir cuando ya está la tentación, y entonces en ese momento ahora clamar a Dios por fuerzas para que nos ayude a pasar esa tentación que ya la tenemos enfrente, ya la tenemos delante de nuestros ojos. Si no pedimos antes y ya la tenemos enfrente, ahora nunca estar ponerlo, pero ahora con más fervor para que Dios nos dé las fuerzas para librar esa tentación. Amén. Se deben pedir cosas útiles para el desarrollo de la vida espiritual. Santiago 4.3, ya estamos finalizando. Santiago 4.3. O sea, lo que vimos también ese día, tocamos parte de ellos, que debemos analizar lo que vamos a pedir, de pedir cosas útiles para el desarrollo de la vida espiritual, cosas que seamos conscientes de lo que estamos pidiendo. Santiago 4.3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, lo tocamos ese día, para gastar en vuestros deleites. Estamos pidiendo mal, cuando no recibimos porque estamos pidiendo mal muchas veces. Así dice en Santiago. Por eso dice, se debe orar y pedir cosas útiles para el desarrollo de la vida espiritual. Debemos estar conscientes de lo que estamos pidiendo, de que Dios no nos va a dar algo que no sea para nuestra edificación, para nuestra vida, beneficio en nuestra vida espiritual. Último texto. Debemos pedir de acuerdo a la voluntad del Señor. Primera de Juan 5.14. Debemos pedir de acuerdo a la voluntad. De acuerdo a la voluntad del Señor, no a la voluntad de nosotros. Esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué si pedimos alguna cosa conforme a qué? ¿A nuestra voluntad? No. Conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos va a oír siempre y cuando pidamos conforme a su voluntad. Amén. Porque muchas veces eso que estamos pidiendo no va a ser para nuestra edificación, al contrario, va a ser para nuestra perdición. Y nos puede alejar de su presencia, nos puede alejar de Dios. Igual lo mismo si es una persona, esa persona nos puede alejar de Dios. Esa persona puede ser el medio que el enemigo utilice. ¿Para qué? Para sacarnos del camino del Señor. Por eso todo dice, debemos pedir al Señor conforme a su voluntad. Es lo que estamos leyendo el verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Eso es lo que debemos siempre tomar en cuenta acerca de la oración. Esta segunda parte que hemos visto en esta noche es algo que nosotros debemos también llevarlo presente, que todo lo que pidamos a Dios siempre debe ser conforme a su voluntad. Por mucho que nosotros anhelemos las cosas, siempre debe ser bajo la voluntad del Señor. Y si Dios no nos las da, pues no, ni modo. Dios, debemos siempre también ser agradecidos con Él. Eso lo vimos en la primera parte también. Siempre ser agradecidos con Dios, sea que Él nos conceda las cosas o no. Señor, gracias, porque sé que si no lo permitiste, porque así fue tu voluntad, y gracias por amarme, que no permitiste que eso llegase a mí por alguna razón. Gracias, Señor. Siempre estar dándole las gracias, ser agradecidos con Dios
porque Él nos ama y todo lo que nos va a dar, nos los va a dar porque así es su voluntad y va a ser para nuestra edificación, tanto material como espiritual. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor en esta noche? Gloria a Dios. Así que con esta enseñanza nos vamos en esta noche y concluimos este tema de la oración. A lo mejor muchos tenían dudas acerca de la oración y ya Dios desde el sábado viene hablando de la oración. Amén. Vamos a orar al Señor y vamos a dar gracias por su palabra. Bendito Dios que habitas en las alturas de los cielos. Padre Santo, Señor, en esta hermosa noche te damos gracias.